Hola, ¿qué tal chicos? De nuevo, sean bienvenidos a un video más para el canal. En esta oportunidad les quiero presentar la hermosa Honda CG Titan 160, que es la moto de calle más vendida y solicitada del momento en territorio brasileño, la cual esperamos poder tener en un futuro cercano exportándose a más países de la región latina, compitiendo en una categoría bastante fuerte donde tiene que enfrentarse a motocicletas más premium y con precios más elevados. En este video les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus características ciclomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, sus rivales directos y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado. Por eso, si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. La nueva Honda CG 160 es una motocicleta tipo naked, sencilla, austera y económica, que en la actualidad se fabrica en Brasil, pero que originalmente es una motocicleta que en los años 70 venía directamente de Japón con un motor de 125 centímetros cúbicos, que evolucionó con el tiempo a los 150 centímetros cúbicos en 2004, y luego en 2022 llegó la nueva versión con el motor actual de 162 centímetros cúbicos, el cual es el mismo motor que tuvo la poderosa Honda CB 160F y que ahora mantiene la Honda X-Blade 160, al cual lo han modificado para que pueda funcionar con dos tipos de combustible, ya sea gasolina o etanol. Este modelo de Honda actualmente está disponible a la venta en Brasil en 4 diferentes versiones de equipamiento, diseño y precio. Aquí destacamos la versión más sencilla, que es la Honda CB 160 Star. Le sigue la versión CG 160 Fan. Luego tenemos esta, que es la Titan, que es la más premium y costosa. Y por último tenemos el modelo Cargo, que es la mejor opción para el trabajo pesado. El motor de esta motocicleta es de tipo SOHC 4 tiempos de un solo cilindro de 162.7 centímetros cúbicos, con un solo árbol de levas a la cabeza y de solo 2 válvulas por cilindro. Su potencia máxima es de 14.7 caballos a las 8000 revoluciones para uso con gasolina o 15 caballos para uso con etanol, y su fuerza de torque máximo es de 13.7 Nm o 15.1 Nm a las 7000 revoluciones por minuto según sea su combustible. Este motor cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible, está refrigerada por aire, el diámetro y la carrera del cilindro es de 57.3 por 63 milímetros, su relación de compresión es de 9.5 a 1, cuenta únicamente con encendido eléctrico, su peso en seco es de 117 kilogramos, su tanque de almacenamiento de combustible es de 16.1 litros, su autonomía de consumo promedio es de 38 km por litro o 150 km por galón, y su velocidad máxima puede superar los 140 km por hora. En el apartado estético, esta Honda destaca por ser una moto sencilla, muy similar a lo que vemos aquí en Colombia en los modelos Honda CB 125F, pero que en mi opinión está totalmente inspirada en la clásica Honda CB 250 Twister, que ya se dejó de producir. Al frente sobresale el faro grande con una iluminación halógena en su luz principal y bombillo convencional en sus direccionales, los espejos retrovisores clásicos de Honda, el manillar alto de acero de una sola pieza, el tablero de instrumentos digital monocromático, las barras telescópicas convencionales de la marca Showa, el guardabarros grande, el freno de disco frontal de 240 mm con pinza flotante Nissin de doble pistón, la llanta en aleación de 18 pulgadas con neumáticos deportivos 80-100, el sistema de frenado CBS, las aletas robustas y afiladas, el tanque de combustible robusto, las tapas laterales que protegen la electrónica, el chasis tubular tipo diamante en acero, los posapié traseros en aleación de aluminio, el sillín de una sola pieza y de doble nivel con una altura de 790 mm, las agarraderas traseras, la luz de freno convencional, el guardabarros y portaplaca pequeño, el basculante doble brazo en acero acompañado de un doble amortiguador, el sistema de escape lateral, el freno trasero de tambor de 130 mm, las llantas en aleación de 18 pulgadas con neumáticos deportivos 180 y su distancia mínima al suelo es de 170 mm. Finalmente destacamos que esta motocicleta en su versión Star tiene llantas de radios y freno de tambor en ambas ruedas. El modelo 160 Fan tiene un carenado diferente y la versión Cargo monta una parrilla tubular en acero en la parte trasera. Hablando del precio de venta y de los rivales que tiene esta motocicleta en el mercado latino y en el mercado global, podemos decir que esta Honda 160 Titan tiene un precio de venta oficial en su país de origen de 17.000 reales brasileños, mientras que su versión de entrada tiene un precio de venta de 14.000 reales.
siendo en promedio un 12% más económica que la Yamaha FZ15 que se comercializa en este país. En este orden de ideas podemos prever un precio de venta para el mercado latino en su versión Titan de unos 8.500.000 pesos colombianos, que al cambio actual serían unos 2.100 dólares americanos, unos 43.000 pesos mexicanos, 1.800.000 pesos chilenos y unos 9.000 soles peruanos. Como siempre muchachos, son precios a la fecha de hoy y sin gastos de matrícula ni seguro. Finalmente destacamos que este modelo llega a competir con precio y prestaciones mecánicas contra la Yamaha SZR 150, la Benelli TNT 150, la Hero Thriller 150 y la versión SR4 160. Y también podríamos agregar modelos más costosos como la Yamaha FZ versión 3.0 y la Suzuki Gixxer 155. En conclusión muchachos, podemos decir que en Brasil se producen gran variedad de motocicletas tanto para el mercado local como para el mercado extranjero, y este modelo en especial tiene características únicas que la hacen una excelente opción para el día a día y para el trabajo a un buen precio. Como siempre muchachos, espero que el video y toda la información les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si desean apoyarme, recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el video en redes sociales. Hasta la próxima. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm